Hola, bienvenidos al canal de TetraTrick. Como ya sabéis, me dedico al diseño, elaboración y transmisión de conocimientos de objetos elaborados con Tetrabricks. Tetrabricks son, ya sabéis, los envases de leche, zumo, vino, se envasa cualquier tipo de líquido y son muy frecuentes para echarlos a la basura después de un uso. Bueno, en este caso el vídeo va sobre el montaje del Tetradome de frecuencia 1, que es un objeto que he diseñado para que sirva de uso como lapicero o como para guardar los cepillos de dientes en el baño. Ahí podéis ver una foto de cómo queda. Bueno, antes que nada, explicar que podéis adquirir los objetos en tres formatos diferentes. El primero es formato objeto, que simplemente pues, si lo adquirís os mandaré el objeto ya terminado a casa y no tenéis que preocuparos de tener que montar ni nada. Esto podéis dedicaros a ver la serie de Netflix que esté de moda en ese momento. El segundo formato es formato puzzle. En este formato yo lo que os voy a enviar es todas las piezas de Tetrabrick y las piezas impresas de PLA a vuestra casa, y también un plano como este en el que vienen especificados todas las medidas, la cantidad de piezas, etcétera, etcétera. Y junto con un vídeo tutorial, con este vídeo tutorial, podréis montarlo en vuestra casa. Y el tercer formato, que es formato origami, en el que yo no os enviaré por correo físicamente nada, simplemente os entregaré el plano, el vídeo de cómo limpiar, trocear y guardar los Tetrabricks y este vídeo para saber montar. Y aparte os mandaré los archivos de piezas en 3D para que podáis imprimir. Podéis encontrar los enlaces para comprarlos en la descripción. Y aparte quería decir que también me gusta, aparte de hacerlos y venderlos, dar talleres o workshops para enseñar a cómo se hace. Entonces, si veis alguna oportunidad de que podamos dar algún taller en alguna escuela, jornadas técnicas, centros de mayores, etcétera, lo enfoco a las temáticas de ecología, reciclaje, matemáticas, geometría, trigonometría, todo ese tipo de temas como que se tocan. Lo podemos adaptar para el público que sea. Bueno, y ya pasando al vídeo que nos ocupa hoy, este es el Tetradome de frecuencia 1, el que vamos a hacer hoy. Os explico un poco cómo va a ir el vídeo. Yo lo voy a hacer completamente, ¿vale? Algunas de las partes, como son muy repetitivas, las aceleraré. Y en una esquina de la pantalla, probablemente por aquí, podréis ver un contador de tiempo en el que estará el tiempo real que se tarda en hacerlo, ¿vale? Quizás si es la primera vez que lo hacéis, pues se tardará un poco más, pero bueno, más o menos eso es. Bueno, entonces las piezas aquí las tenéis conforme al plano que tendréis delante. Estas son las T1, que valen para hacer los triángulos. Estas son las C1, que son conectores, que valen para conectar triángulos. Estas son las C2, que valen para anclar el domo a la pieza de base. Estas son. Esta es la pieza PLA1, que es la base. Este es la pieza PLA2, que es el logo de TetraTrick, que podéis ponérselo o no. Y esta es la H1, que es una herramienta que vamos a usar para plegar los triángulos. Bueno, pues sin más vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es plegar las piezas T1 que nos van a valer para hacer los triángulos. Entonces agarramos la herramienta y una por una tenemos que hacer esto. Se plega con doble cara, ¿vale? Para ganar en resistencia. Entonces, una vez que lo tengáis, las vais dejando a un lado y así con todas.
siempre os incluiré, bueno, ahí está Tucumán. Siempre os incluiré alguna pieza de más, por si alguna se os dobla mal o lo que sea. De todas formas, podéis tener más con los tetrabricks que generéis en casa, podéis hacer más, no hay ningún problema. Bueno, ya tenemos todas las T1 dobladas aquí y ahora vamos a coger las T2, que es las C1, que son los conectores, y tenemos que plegarlos a la mitad, ¿vale? Con el lado del aluminio hacia afuera. Podéis hacer así. Ya tenemos las C1 dobladas, entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a montar este pentágono de aquí encima, ¿vale? Este pentágono se forma con 5 T1s y 5 T2, no, y 5 C1s, ¿vale? 5 C1s. Y para montarlo yo os aconsejo que os ayudéis de unos clips, ¿vale? Para que cuando os juntéis dos no se os separen hasta que al final las juntéis la primera con la última. Entonces vamos a hacerlo así. Cogemos dos de estas, hacemos el triángulo, juntamos los triángulos y ahora acerco un poco la cámara y enfoco. Cogemos una de estas y la pasamos cada una por dentro de un triángulo. ¿Vale? Y ahora con un dedo sujetando aquí atrás para que no se salga hacia afuera cuando hagamos la maniobra, o con dos dedos, abrimos y plegamos lo más ceñido posible al triángulo. Cerramos y apretamos y ahí quedaría, ¿vale? Si lo dejamos se separa y se abre, por eso os decía que lo sujetéis con un clip mientras lo montáis, ¿vale? Tenéis siempre que meter el enlace por el mismo lado. Aquí se queda el lado que no se puede abrir y aquí el que se puede abrir. Entonces esto va así. No lo metáis así, no lo metáis hacia este lado porque quedará mal. Entonces siempre hacia el mismo lado.
Bueno, ahora que ya tengo los 5, parece que no se pueden juntar, pero cuando quite los clips y le dé un poco de ángulo, como está aquí, sí se van a poder juntar, ¿vale? Entonces tengo que quitar los clips. Y darle ángulo hasta que estos dos se junten, entonces poder poner el último. Vuelvo a meter los que se hayan salido. Y queda hecho el pentágono, ¿vale? No os preocupéis si se salen. Cuando estén ya todos, ya unos molestan a los otros y no se salen. Lo más importante aquí es que, como os he dicho, aquí atrás quede bastante ceñido para que al hacer este pliegue el conector llegue hasta casi el fondo del ángulo, que no se quede más hacia atrás, porque si se queda más hacia atrás hay más riesgo de que se salga. Entonces ahora lo que vamos a hacer es armar el cinturón de 10 triángulos que después juntaremos con el pentágono de encima, ¿vale? Para eso son todos los que nos quedan. Cuando vayamos juntando la cinta de 10, tener en cuenta lo que os he dicho antes, que los enlaces siempre vayan en la misma dirección, ¿vale? Por aquí se abren, por aquí no se abren. Entonces, esto tengo que meterlo así. ¿Vale? Ya tenemos la línea de 2, 4, 6, 8, 10 triángulos y el pentágono. Ahora lo que vamos a hacer es juntarlos, juntando este por aquí y después vamos a ir soltando los clips para que este se junte con este se junte con este se junte con este y este último se junte con este. Y al final juntaremos este extremo con este extremo. Os recuerdo que los enlaces siempre tienen que ir hacia el mismo lado, hacia afuera, ¿vale? Y ahora cuando empiece a soltar, no os preocupéis si algunos enlaces se os salen hacia afuera, ¿vale? Ya cuando todos estén juntos, los metemos todos y ya quedará igual que este, que no se salen los enlaces, los conectores.
podéis ver que ya hemos metido todos los enlaces bien. Esto geométricamente son 3/4 partes de un icosaedro, ¿vale? El icosaedro es un poliedro de 20 caras y aquí lo único que hacemos es no ponerle el último pentágono aquí de 5 caras para cerrar, con lo que se queda como una pequeña cúpula, ¿vale? Entonces ahora agarramos la pieza PLA1, que es esta, que es la base, y antes de ponerla, si queréis, vamos a poner el logo, porque si no, cuando la pongamos no vamos a poder ponerlo. Entonces, os recomiendo que se lo pongáis en uno de los triángulos que quedan con un vértice hacia la base, ¿vale? Aquí, 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 porque si lo ponemos aquí después nos va a molestar para anclar la cúpula a la base. Y si lo ponemos aquí no vamos a poder usarlo para meter los lapiceros o los cepillos de dientes. Entonces, por detrás lo acomodáis y ahí queda, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos ya eso, vamos a ver cómo anclar la base esta al domo. Como veis, eso se hace con los conectores C2, que son los que nos quedan, que son estos. Entonces aquí los conectores, si habéis comprado el formato puzzle, yo los he mandado, irán con una muesca, ¿vale? Esa muesca vale para que hagáis el primer doble. Ahí podéis ver la muesca. Aquí tenemos los 5. Ahora tenemos que ir haciendo lo siguiente. Meter el conector con la cara metálica hacia abajo, digamos, por la ranura y empujarlo más hasta que se dobla. Y cuando lo tengamos así, meterlo por esta ranura. Nos queda así y así. Pues hay que hacer eso con los 5. Tú come. Baja. Bueno, ya tenemos los 5 metidos, entonces ahora tenemos que agarrar el domo y ponerlo con cada triángulo de la base alineado con cada uno de estos 5. Ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es, en cada uno tenemos que la lengüeta que ha quedado por dentro tenemos que sacarla hacia afuera
y esta lengüeta que ha quedado por fuera tenemos que meterla hacia adentro, de manera que abrace al domo y no se mueva, ¿vale? Entonces voy a enseñaros cómo. Os ayudáis con un dedo por dentro. ¿Vale? Ahí ha quedado ya anclado. Bueno, pues aquí tenemos ya, este es el antiguo, aquí tenemos ya el objeto acabado, ¿vale? Voy a enfocarlo de cerca, ¿vale? Veis que todos los conectores están lo máximo posible metidos en el ángulo. Ninguno se sale, esto no hay manera de desmontarlo, de deshacerlo, no tiene flexibilidad. Y por aquí abajo los conectores C2 se han quedado anclando el domo a la base. Y ya como despedida, solo deciros que cualquier duda o comentario que tengáis podéis hacerlo aquí en el vídeo de YouTube o enviarme un email a tetratrick@gmail.com y os lo responderé. Y también decir que en la medida de lo posible intento registrar todas las obras, los planos, los vídeos, incluso los diseños, con una licencia de producción de pares, que es una licencia Copyfarler, que podéis ver las características ahí en la descripción, y que permite que hagáis cualquier cosa. Podéis usar los vídeos para dar clases y ese tipo de cosas. Permite copiar, modificar, adaptar, incluso la comercialización no capitalista de los diseños. Y también deciros, pues nada, que si os ha gustado, que os suscribáis, que paséis por mi Instagram, @tetratrick, o por el Facebook, para ver fotos de lo que voy haciendo, y que os paséis por la web, en donde explico un poco más sobre los materiales que se usan, otros diseños y de qué va este proyecto que estoy llevando a cabo. La web también la tendréis ahí en la descripción. Nada, muchas gracias y que lo paséis bien.